Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 38 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 38 que me temo decir que es de los más largos que hemos analizado en el canal y también puede ser de los más complicados a bote pronto. Así que espero que a partir de este vídeo, pues por lo menos como mínimo se entienda un poco más que antes de ver el vídeo. Así que sin más dilación, un artículo muy largo que no cabe ni en la pantalla, comenzamos con el 38.1 que dice así. En el seno de las mesas de negociación correspondientes, los representantes de las administraciones públicas podrán concertar pactos y acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas administraciones. Así que aquí ya sabemos lo que son las mesas de negociación y que están formadas por representantes de administraciones públicas y representación de las organizaciones sindicales legitimadas. Todo eso ya lo conocemos, pero lo que no conocíamos es que podrán concertar dos tipos de documentos, que son los pactos y acuerdos. Pactos y acuerdos que determinarán condiciones de trabajo de los funcionarios. Lo importante aquí es saber que hay dos tipos de documentos que pueden concertar estas mesas de negociación: pactos y acuerdos. Nada más que decir de este 38.1. 38.2. Los pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. Así que este 38.2 habla sobre los pactos. Los pactos. ¿Sobre qué versan los pactos? ¿Sobre qué materias? Pues aquellas que estén dentro del ámbito del órgano administrativo que lo suscriba. Y son de aplicación directa al personal. Se aplican directamente al personal esas condiciones de trabajo que se acuerden, que se concierten. Así que los pactos se refieren, y ampliando un poco más el apartado, se refieren a temas que afectan aspectos generales de las condiciones de trabajo y el marco de la relación laboral. Suelen ser acuerdos globales sobre aspectos fundamentales como condiciones laborales o estructura de la negociación colectiva. Aquí lo que hay que memorizar de los pactos es que están dentro del ámbito, en materia dentro del ámbito del órgano administrativo que lo suscriba y se aplican directamente al personal. Aplicación directa. Importante. Por ejemplo, un pacto puede tratar sobre la estructura general del sistema de promoción de los empleados públicos o las bases para la negociación de futuros acuerdos colectivos. Bien, vamos a seguir 38.3 y pasamos a los acuerdos, de los cuales hay más cosas que decir. Dice así el primer párrafo. Los acuerdos versarán sobre materias, competencias de los órganos de gobierno de las administraciones públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. Así que 38.3 empieza a hablar de los acuerdos, la segunda figura de este artículo. ¿Y sobre qué materias versa? Pues sobre materias de los órganos de gobierno, que son competencias de los órganos de gobierno. Aquí entra como palabra clave para asociar la materia la palabra gobierno. En los pactos se hablaba simplemente de órgano administrativo. Aquí se habla de órgano de gobierno. Bien. Aquí también los acuerdos, a diferencia de los pactos, pues requieren una aprobación expresa y formal por estos órganos de gobierno de las administraciones públicas.
requieren aprobación expresa y formal para que sean válidos y eficaces, a diferencia de los pactos. Bien, y cuando esos acuerdos ya hayan sido ratificados y afecten a temas que puedan ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, su contenido se aplicará al personal. Será aplicable al personal cuando puedan ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno. Es decir, aquí no se aplican tan directamente los acuerdos como los pactos. Los pactos se aplicaban directamente, sin peros, ni comas, ni nada. Pero los acuerdos no. Los acuerdos tienen que ser primero aprobados y luego, cuando afecten a temas que puedan ser decididos por los órganos de gobierno, cuando tengan capacidad de decisión, su contenido, el contenido del acuerdo, será directamente aplicable a su personal, al personal en que engloba ese órgano de gobierno de la administración pública correspondiente, sin perjuicio de que se requiera la modificación o derogación en su caso de la normativa correspondiente. Bien, eso es en su caso. Así que los acuerdos se centran en temas más específicos o particulares dentro de un ámbito de negociación determinado, ampliando un poco y para intentar establecer las diferencias entre los pactos y acuerdos. Por ejemplo, pueden abordar cuestiones concretas como horarios, gestión de bolsas de empleo o la aplicación de un determinado régimen de permisos o licencias. Bien, vamos a seguir con el segundo párrafo. Si los acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley, que en consecuencia solo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al contenido del acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. Así que en este párrafo estamos hablando sobre acuerdos más potentes. ¿Potentes por qué? Porque hablan sobre materias sometidas a reserva de ley. Y esa ley, esas materias, esos acuerdos, mejor dicho, de materias de ley, podríamos decir así, pues tienen que ver con las cámaras legislativas, con el poder legislativo, ya sea Cortes Generales o Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas. Ya sabemos lo que es esto tras haber analizado la Constitución al completo. Pues bien, cuando se trate de materias de reserva de ley, su contenido carece de eficacia directa, porque claro, solo puede ser determinado definitivamente, aplicado definitivamente por las Cortes Generales o Asambleas, por el Poder Legislativo. Esos órganos de gobierno de las administraciones públicas pues no tienen esa potestad. Por eso su contenido carece de eficacia directa en el caso de que sean materias de reserva de ley. No obstante, sí que podrá hacer, si el órgano de gobierno tiene iniciativa legislativa, el que tenga iniciativa legislativa, pues empezará a trabajar, a currar un poco y enviará un proyecto de ley a esas Cortes Generales o Asambleas, es decir, a ese Poder Legislativo, conforme al contenido del acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. Así que, en el caso de que haya materia sometida a reserva de ley, pues hay que remitir un proyecto de ley al Poder Legislativo. Y ya se creará una ley, en su caso. Bien, y último párrafo, tercer párrafo. Cuando exista falta de ratificación de un acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes. Seguimos en relación con el párrafo anterior, seguimos con esa tramitación de un proyecto de ley. ¿Y qué pasa en este caso extremo? Pues que hay falta de ratificación o una negativa expresa a incorporar el acuerdo o lo acordado en el proyecto de ley correspondiente. Pues ¿qué pasa en ese caso?
hay que volver a negociar. Renegociar el acuerdo, y aquí hay un plazo. En el plazo de un mes. Dentro del plazo de un mes. Si lo solicita al menos la mayoría de una de las partes. Aquí no habla de mayoría absoluta, así que mucho cuidado. Mayoría de una de las partes. Plazo de un mes. Así que, caso de renegociación de un acuerdo. Bien, vamos a seguir en este largo artículo y bajamos para ello. Y nos vamos al 38.4. Los pactos y acuerdos deberán determinar las partes que lo conciertan en el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. Así que, apartado común tanto para los pactos como los acuerdos, y es que este 38.4 pues dice qué elementos contienen esos pactos y acuerdos. Y en primer lugar, contienen qué partes han acordado ese acuerdo, a quién se le aplica el pacto o acuerdo en el ámbito personal, a qué departamentos, territorios y hasta cuándo, y también cómo, con qué antelación y bajo qué condiciones se denuncian los pactos y acuerdos. ¿Qué es denunciar un pacto o un acuerdo? Pues significa que una de las partes involucradas solicita su revisión o modificación, generalmente ya por la existencia de desacuerdos o por cambios en las circunstancias que hagan necesario ajustar el acuerdo o pacto a nuevas realidades. Este proceso puede llevar a una nueva negociación y a la modificación o eliminación del pacto o acuerdo original. Así que todos estos elementos que deberíamos poner en una lista, porque pueden preguntarlo, pues deben estar contenidos o determinados en los pactos y acuerdos, en los dos. Bien, 38.5. Se establecerán comisiones paritarias de seguimiento de los pactos y acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. Durante la vigencia de los pactos y acuerdos, otro apartado común para pactos y acuerdos, habrá unos grupos de trabajo que se llaman comisiones paritarias de seguimiento, paritarias, en el sentido, no especifica si es en el sentido de que haya igual número de hombres o mujeres o igual número de administración y organizaciones sindicales. Yo supongo que es lo segundo, a falta de especificación. Con la composición y funciones que las partes determinen. Lo principal es que estas comisiones paritarias de seguimiento pues están vigilantes del cumplimiento de los pactos y acuerdos y están viendo a ver si se cumple bien o no y si hay algún problema en cuanto a su interpretación. Bien, seguimos. 38.6. Los pactos celebrados y los acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la oficina pública que cada administración competente determine, y la autoridad respectiva ordenará su publicación en el boletín oficial que corresponda en función del ámbito territorial. Aquí la clave de este 38.6, también de nuevo común para los pactos y acuerdos, es que deben ser publicados. Deben ser publicados. Y para ellos habrá que remitirlos a una oficina pública que se determine y la autoridad respectiva, aquí no entra en detalle este 38.6, ordenará su publicación en el boletín oficial que corresponde en función del ámbito territorial. Ya dependiendo de la administración que sea, pues se publicará en un boletín u otro. Lo importante es que es una obligación, deberán. Por tanto, los pactos y acuerdos, pactos celebrados y acuerdos ratificados, ya sabemos que los acuerdos, eso es una de sus principales diferencias, los acuerdos requieren ratificación, ambos deben ser publicados en boletín oficial. Bien, seguimos, 38.7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo
y una vez agotados en su caso los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las administraciones públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. Así que, caso extremo, no hay acuerdo, ni en la negociación ni en la renegociación que hemos visto antes, en el 38.3. Y también se han agotado los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, que vamos a ver rápidamente cuáles son. 3 ejemplos. Por ejemplo, está el procedimiento de mediación, que consiste en que un tercero neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Es un procedimiento de solución extrajudicial de conflictos. No se llega a los tribunales si no se interviene la figura de un mediador. También otro procedimiento puede ser el arbitraje. Un árbitro toma una decisión que es vinculante para ambas partes. Es muy sencillo de entender porque se puede asimilar muy bien al deporte. Las decisiones de los árbitros son vinculantes. O también el procedimiento de conciliación. Un conciliador ayuda a resolver el conflicto a través de la negociación entre las partes. Pues bien, no se ha llegado a un acuerdo en la negociación. Se ha intentado renegociar y tampoco se ha llegado. Se ha intentado utilizar los procedimientos de solución extrajudicial de conflicto y ya se han agotado. Se ha intentado de todo ya. Pues bien, en ese caso, ¿qué pasa? Pues corresponderá a los órganos de gobierno de las administraciones públicas establecer las condiciones de trabajo, con las excepciones de los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo, que los vamos a ver. Aunque no quepan en la pantalla, los vamos a ver. Bien, así que para ello, pues vamos a bajar, ya que esto es larguísimo. Bien, aquí ya cabe todo, bueno, casi todo, ahora sí. 38.8. Los pactos y acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. Así que, pactos y acuerdos. De nuevo, un apartado común. Pactos y acuerdos que contengan dentro, en su interior, materias y condiciones generales de trabajo comunes, tanto para el personal funcionario como el laboral, pues tendrán los efectos previstos que hemos visto en este artículo para los funcionarios y los que tenga el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. Es decir, que quien quiera pues podrá ver el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para ver los efectos previstos para el personal laboral y simplemente eso. Este apartado tampoco nos transmite mucho. Bien, 38.9. Los pactos y acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada administración pública podrán establecer la estructura de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distintos ámbitos y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras. De nuevo, otro apartado común para pactos y acuerdos, que podrán contener, además de condiciones generales de trabajo, pues podrán establecer la estructura de la negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Pues que los pactos y acuerdos pueden establecer cómo se organizarán las negociaciones colectivas. Por ejemplo, en el caso de la estructura de la negociación colectiva, definir los niveles y ámbitos de negociación. Y así como fijar las reglas para resolver conflictos de concurrencia. Determinar cómo se resuelven los conflictos entre acuerdos o pactos de distintos ámbitos. Eso significa. Y también
los criterios de primacía y complementariedad. Es decir, establecer qué acuerdo prevalece en caso de conflicto entre diferentes unidades negociadoras o cómo se complementan los acuerdos de distintos niveles. Bien, todo esto es muy complejo, sin tener una experiencia en lo que es un pacto y un acuerdo, pero bueno, hay que intentar leerlo poco a poco, y aquí en este artículo, yo creo que personalmente hay que tirar bastante de memoria, porque es complicado, largo, y bueno, pero intentando explicarlo, pues se intenta como digerir un poco mejor. Bien, seguimos, 38.10. Se garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. ¿Os suena este párrafo? Debe sonar, ¿no? ¿Os suena al cumplimiento de los convenios? Es parecido, o casi igual. Es decir, de nuevo, apartado común para pactos y acuerdos, y se garantiza su cumplimiento. Pero hay un salvo, y ese salvo es que haya una grave crisis económica. En ese caso, lo que prima es el interés público. No lo voy a subrayar porque en artículos anteriores ya explicamos este salvo, en otro caso, en el caso de los convenios colectivos. Así que de nuevo no lo voy a explicar. Y ya lo deberéis saber. Bien, y con respecto al segundo párrafo, si nos fijamos en el recuadro amarillo inferior, dice: se suprime el último párrafo del apartado 10 por la disposición tal de la ley tal. Así que, buena noticia para los opositores es que no hay que estudiárselo, se suprime. Así que, segundo párrafo del 38.10, para el opositor ha muerto. Seguimos, 38.11. Salvo acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. Así que, si no pasa nada, si todo va bien, los pactos y acuerdos, de nuevo, apartado común para ambos, se prorrogan de año en año. Vamos a coger el subrayador. Se prorrogan otra vez. Ahora sí. Se prorrogan de año en año. Bien. Si no hay denuncia expresa de una de las partes y salvo acuerdo en contrario, es decir, no siempre se prorrogan de año en año, puede haber un acuerdo en contrario. Mucho ojito con esa pregunta. Si os ponen la opción de salvo acuerdo en contrario, será la de salvo acuerdo en contrario, así que siempre no. Cuidadito. Bien, 38.12, que este artículo es muy largo, ya estamos desvariando. 38.12. La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieran establecido. Así que, de nuevo, apartado común, habla este 38.12, una vez concluida su duración, es decir, ha concluido la duración de los pactos y acuerdos. Pues bien, ¿qué pasa con la vigencia del contenido? ¿Qué sobrevive y qué no sobrevive de los pactos y acuerdos? Pues, según los términos, dependerá de los términos que se hubieran acordado. Así que habrá que ver el contenido de esos pactos y acuerdos y qué pasa una vez concluida su duración, qué pasa con sus apartados, con cada uno de sus apartados. Bien, y por último, 38.13, los pactos y acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerden mantener. Bueno, otro apartado común, buena noticia, y es que un pacto o acuerdo que se suscriba nuevo mata al anterior. Eso quiere decir este 38.13. Los derogan en su integridad. Pero no siempre, otra vez, hay un salvo. Salvo lo que se acuerde mantener. Si hay algún aspecto que se quiere mantener,
deberá estar expresamente escrito. Debe constar, ¿vale? Así que no siempre se derogan en su integridad los nuevos a los viejos. Por norma general, sí, los nuevos matan a los viejos, salvo que haya un acuerdo en el que no se mate al viejo totalmente. Así que sin más, queda analizado este artículo 38, más de 25 minutos de vídeo, y bueno, yo creo que es el de los artículos más largos, bueno, por lo menos más abstractos. Creo que en el TREVEP hay artículos aún más largos, pero son más entretenidos y yo creo que son más fáciles y más prácticos y reales que este. Bueno, así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 39. Un saludo.